Durante semanas, el silencio en casa era tan espeso que parecía tener vida propia. Me llamo Damián Morales y desde hace 3 meses vivo completamente solo. O al menos eso intento creer. Mi esposa, Clara, aún está aquí. Pero es como si no lo estuviera. Desde aquella tarde, la tarde en que nuestra hija Lucía partió de manera inesperada, Clara no ha vuelto a pronunciar una palabra. Pasa los días encerrada en su habitación, con las cortinas siempre cerradas y la mirada perdida en algún punto del vacío. A veces me siento frente a su puerta y escucho su respiración, lenta, tenue, como si no quisiera seguir aquí. Yo mismo he dejado de reconocerme. No duermo, no como, no hablo con nadie. El aire de esta casa se volvió espeso, cargado de recuerdos. Y en medio de esa oscuridad, comencé a buscar algo. En foros, en páginas olvidadas, en comentarios perdidos de personas que decían haber logrado lo imposible. Contactar con los que ya no están. Fue en uno de esos lugares donde encontré una historia que se repetía una y otra vez. Un nombre, Elías Morren. Un hombre que vivía en los límites de un pueblo perdido. No cobraba dinero, pero advertían que siempre pedía algo a cambio. Si llegaste hasta aquí, ahora formas parte de este nuevo universo de terror. Si quieres seguir escuchando lo que otros jamás se atreven a contar, suscríbete, deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que no teme a sus peores miedos. Continuemos. Una madrugada, sin avisar a nadie, tomé mi coche y conduje hasta ese lugar. El camino era angosto, lleno de neblina, con árboles que parecían inclinarse sobre el vehículo, como si quisieran observarme. Cuando llegué, me encontré con una casa vieja, medio en ruinas, rodeada de símbolos tallados en la madera. Golpeé la puerta y antes de hacerlo una segunda vez, una voz grave me dijo desde adentro: «Te estaba esperando». El hombre que abrió era alto, delgado, con los ojos hundidos y un rostro que parecía cansado de existir. Me hizo pasar sin preguntar mi nombre. Dentro, todo olía a madera vieja y humo. En las paredes había relojes detenidos, fotografías antiguas y objetos que no comprendí. En una mesa, dentro de una caja de madera, había una muñeca de trapo o tela, con un vestido, su rostro blanco y una sonrisa apenas visible, pero sus ojos parecían que me miraban. «¿Quieres verla otra vez, Damián?», me preguntó, diciendo mi nombre sin que yo se lo dijera. «¿Quieres verla otra vez?». La mirada de aquel hombre se clavó en mí, que me heló la sangre. «¿A tu hija, Damián? Puedo ayudarte a verla, pero te advierto algo. El precio es alto». Por un instante pensé en marcharme de aquel lugar. Todo sonaba absurdo, peligroso, fuera de toda razón. Pero entonces recordé a Clara, encerrada en su habitación, perdida en un silencio que parecía eterno. Y pensé en Lucía, en su risa, en cómo la casa se había vaciado desde que ella ya no estaba. Así que, aún con el miedo y esa advertencia que me dio ese hombre, acepté. No sé si fue por amor, por culpa o por simple desesperación. Solo sé que dije que sí. Y en ese momento, algo cambió para siempre. Él tomó mi mano y colocó un pequeño amuleto en mi palma. Sentí un leve ardor, como si algo húmedo dentro de mí se desprendiera. «Ahora ya está hecho», dijo con voz seca. «Llévala contigo. Déjala en su habitación. No la muevas. No le hables». No entendí del todo lo que había pasado, pero lo hice. Regresé a casa con la muñeca envuelta en una manta y la dejé sobre la cama de Lucía. La habitación seguía intacta, con sus libros abiertos, sus juguetes y su aromita a lavanda. Clara apareció en el pasillo justo cuando iba cerrando la puerta. «¿Qué dejaste ahí, Damián?», preguntó con un tono que no le conocía. Antes de que pudiera detenerla, empujó la puerta y miró dentro. La muñeca estaba sentada sobre la cama de Lucía,
con la cabeza ligeramente inclinada hacia Clara, como si la estuviera esperando. Clara se quedó mirando fijamente sus ojos. Damián, eso no es Lucía. Diciendo eso, retrocedió unos pasos. La habitación se siente distinta, como si algo más estuviera ahí adentro. Clara, espera, escúchame. Tenemos una oportunidad de verla de nuevo. Ella negó rotundamente, sin despegar los ojos de la muñeca. No, eso no es ella. Esa cosa que trajiste no es algo bueno. En ese momento, la puerta se cerró sola a unos centímetros, despacio, como si alguien la empujara desde dentro. Su rostro de Clara se tornó pálido. «Sácala de aquí, Damián». Ella me miró como si ya no me reconociera, y se fue sin mirar atrás. Me quedé mirando hacia la habitación, pensando por qué Clara reaccionó así. Quizás tenía miedo de que esto sea una locura y de nunca volver a ver a nuestra hija. Los días pasaron. Nada ocurría. Hasta que una noche, exactamente a las 3:11 de la mañana AM, me despertó un sonido. Era un murmullo leve, casi un suspiro. El pasillo estaba oscuro y la puerta de la habitación de Lucía estaba entreabierta. Caminé despacio. Desde adentro se escuchó una risa infantil, suave, temblorosa, y entonces escuché una voz. «Papito, me extrañaste». Me quedé helado. La muñeca estaba de pie junto a la cama, observándome. Su rostro se movía levemente, como si algo respirara dentro de ese cuerpo de tela. Era ella, era mi Lucía. Corrí hacia adentro de la habitación y la abracé sin pensar. Sentí su frío, su fragilidad, o al menos algo que había en esa muñeca me hizo sentir una parte de ella. Entonces sentí algo tras de mí. Era una sombra. Se proyectó sobre la pared. Una figura pequeña que se acercó hasta mí. Era Lucía, o algo que parecía ser ella. «Papá, no soy ella. No la mires, no la sigas, no le creas, por favor». Cuando encendí las luces, la sombra ya no estaba. Solo la muñeca, sentada en el suelo, mirando hacia mí. Durante los días siguientes, escuchaba pasos en el pasillo, risas breves detrás de las paredes, y a veces, el sonido de una puerta que se abría sola. No lo sé, pero todo el entorno se transformó en cosas extrañas, y sentía una inquietud en las noches que venía del pasillo donde está la habitación de Lucía. Pero lo que más me atormentaba era el llanto de mi esposa y oírla decir: «Que se vaya, eso no es mi hija», y cosas así. Un día me decidí. Tenía que volver con ese hombre llamado Elias Morren. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué era lo que había metido a mi casa. Tomé el coche y manejé al amanecer. Pero cuando llegué, el lugar ya no existía. La casa había desaparecido. Solo quedaba un terreno vacío, cubierto de cenizas y troncos de árboles quemados. Era imposible. Revisé de nuevo la dirección y estaba seguro de que era ahí. Indagué por los alrededores pensando que quizás me equivoqué. Pero no, era ese el lugar donde estaba aquella casa. Así que pregunté en el pueblo y nadie conocía a ningún hombre con ese nombre. Un anciano del lugar me mencionó algo que no aceptaba. Aquí no vive nadie desde hace más de 30 años. La última casa que hubo se incendió, con un hombre dentro. Dicen que aún aparece a veces, cuando alguien anda buscando lo que no debería. Me subí al auto y un frío recorrió mis venas. El sudor de mis manos era incesante. No sé si era miedo o la certeza silenciosa de que aquello que traje a casa no pertenecía a este mundo. Manejé lo más rápido posible y solo una idea me perforaba la mente. Clara, está sola ahí. Apreté el volante hasta que los nudillos me dolieron. La carretera parecía hacerse más larga, como si algo no quisiera que volviera. Cuando llegué a la casa, todo estaba quieto, demasiado quieto. Fui directo a la habitación de Lucía y ahí seguía la muñeca, inmóvil, exactamente como la había dejado.
Pero desde que llegué sentí la casa con una sensación inquietante, extraña, como si algo estuviera esperándome, como si supiera a dónde fui. En ese momento entendí que debía alejar a Clara de aquí, antes de que ocurriera algo más. Fui a su cuarto. Le dije que fuera a casa de una tía que vivía en la ciudad, que ella había hablado conmigo, que le haría bien alejarse de todo esto, que yo estaría bien y que regresé a la muñeca. Era una mentira que me desgarró el pecho, pero no podía arriesgarla. Clara aceptó y a la mañana siguiente se fue. No sé si mi tristeza era porque ella se marchó o la incertidumbre de saber si esto no tendría solución. Entonces, el silencio en la casa se volvió tan pesado que no era solo un simple silencio. Se sentía como una presencia. Los primeros días desde que Clara se fue, comenzó todo. Las sombras parecían moverse solas. Las puertas se abrían al anochecer. Cada noche, al dormir, escuchaba pasos en el pasillo. Pasos pequeños, como si alguien caminara descalzo. Pensé que estaba imaginando cosas, hasta que escuché una risa, breve. Corrí hacia la habitación y la muñeca. La muñeca no está en la habitación de Lucía. Un miedo me recorrió desde los pies a la cabeza. La busqué y ahí estaba afuera, en el patio, sentada, mirando hacia la casa, con esa mirada penetrante, como si me llamara. A la mañana siguiente, decidí terminar con todo. Tomé la maldita muñeca. No quería mirarla, pero podía sentir la tela fría en mis manos, como si tuviera algo vivo por dentro. La llevé al basurero del pueblo y la dejé ahí. Sentí algo de alivio esa noche, pero al día siguiente me quedé profundamente dormido. No sé si era entre sueño, pero escuché una voz. Vengo por mi parte. Damián. Esa voz era de él, de ese hombre. Salí de la habitación y miré hacia el pasillo, y ahí estaba de nuevo, la muñeca. Pero ahora no era solo eso. Parecía que ahora había algo más, algo siniestro, algo que no sé cómo describir. Mis piernas tambalearon. El aire se volvió pesado. Las luces parpadearon. Ahora aparece en distintos lugares de la casa. En la cocina, en el pasillo, frente a la puerta de la habitación de Clara. Mis días y noches se volvieron una pesadilla. A veces dormía solo 2 o 3 horas por mucho. Se volvieron indistinguibles. No sabía si estaba despierto, soñando, o atrapado en algo entre ambos. Ahora no sé qué es lo que va a pasar esta noche. Lo digo mientras escribo esto. Justo ahora la muñeca está frente a mí. Sus ojos se mueven. Su cuerpo parece respirar mi miedo, mi esencia, mi vida. Ahora, ya tarde, sé que Elías Morren no era un hombre. Era algo más. Algo que ahora viene. Por mí. Si llegaste hasta el final, quiere decir que estás preparado para ver estas historias. Lo que sigue te perseguirá incluso cuando cierres los ojos. Yo soy el hombre de sombrero. Ojalá que esta noche puedas dormir